¿Quién El era problema. la ¿No le gusta física, profe, o qué? El problema no era Albert Einstein. Era el El profesor. Era profesor, física en ese profe. momento. Sí, claro, No era le Ah, el llegaba a los profesor salones. de... Si hubiera tenido un profesor como usted, hubiera sido Obvio, más profe, inteligente. Obvio. pasa la materia. Y profe, Obvio. nosotros somos re inteligentes menos. Pero mire, lo que pasa es que Albert Einstein se la pasaba viendo a la ventana. Y entonces el profesor le decía como, Que mira, ¿qué oh, le pasa? Venga, Sí, aquí mira. papu tiene que mirar ese al tablero, ¿qué ¿Ya pasa? era mongolito? No, él estaba viendo a la ventana. Profe. Haga de cuenta, miren ustedes a la ventana. ¿Qué ven? Haga de cuenta Casallas cuando veía el timbre. Algo Calle y edificios, Profe, profe. hágase cuenta yo que no ¿Cierto? tengo O la sea, ventana. Esperen. Edificios, veo dos canchas, Veo a Sí. mi vecino pintando. veo carros, veo personas. Le piqué ahí con el vecino al lado. No, en serio. ¿Puedo silenciarlos? Es que Salúdelo, ya Bueno, salúdelo. ya, clase. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Albert Einstein empezó a ver a la ventana. Entonces, algunos de ustedes me decían, veo edificios, veo casas, veo a yo no sé quién. Bueno, está. Pues él no estaba viendo eso específicamente. Él estaba viendo era cómo, como acuérdense cuando estábamos en el colegio y teníamos clase en mi salón. Bueno, seguramente en otros salones también pasaba, pero en mi salón, en algún momento del día, por la rendijita de la pared entraba luz, ¿cierto? Y se hacía un haz de luz. Entonces, Albert Einstein se la pasaba viendo la ventana y dentro de su cabeza solo resonaba una pregunta, solo llegaba una pregunta y era, ¿cómo funciona la luz? O sea, ¿qué es lo que hace que se forme como ese haz de luz? Entonces el profesor no entendió lo que Albert Einstein intentaba decir, decía como, pues, papu, la luz es la luz y ya. Entonces Albert Einstein se puso a pensar y entonces como él estaba pensando era en esa luz, ¿sí? Entonces no pudo sacar las notas que quería el maestro. ¿Mm? Entonces él empezó años más adelante pues a resolver esa duda que le sirvió para comprender el tiempo y el espacio viendo la luz como partícula, ¿sí? Listo, les voy a activar el micrófono a ver si se calman, si ya se calmaron. Listo. ¿Qué crack el Einstein? ¿Qué papu tan crack? Claro, claro, o sea, digamos, esa es la cuestión, o sea, la cuestión de la ciencia, que es lo que vimos, o sea, todo lo que vimos nosotros de historia de la ciencia, e incluso con la historia de la humanidad, es por dudas. O sea, alguien que tenga una duda en la historia de la humanidad ha generado estos avances en la ciencia, ¿sí? claro. Entonces, digamos, si nosotros miramos la historia de Isaac Newton, ¿sí saben quién fue Isaac Newton, no? El de la Obvio, profe, le cayó gravedad. una manzana al chino y creó la gravedad, profe. ¿Creó la gravedad? Uy, ve acá, Sí, profe, nosotros antes podíamos volar. ¡Descubrió la gravedad! Volaban. Ah, Es descubrió pura la mentira. gravedad. Según mi ardua investigación, profe, nosotros podíamos volar. No, como que encontré, como que creó la nave. Dice Casalles, dice que antes de Newton podíamos volar, o sea, que Newton es un aguafiestas. Sí, profe, Sí, somos claro, re- Sí, mire. profe. ¿Cómo es la historia de Newton? Le cayó una Le manzana. cayó una dijo, manzana encima de la ¡Wow! tierra. ¿Cómo me cayó esta manzana? Digo, ¿por Esa qué es me la pega, cuestión. arbolito? Esa es la cuestión. O sea, Ya venga, ¿y esa manzana qué? obviamente, obviamente, Isaac Newton no era, pues, pobre, ¿no? Porque si él fuera pobre, no hubiese tenido el tiempo de estar recostado en un árbol de manzana, No he si tenido no una debía manzana. estar trabajando. Entonces, como él tenía plata, se recostó en un árbol de manzana y él está ahí como descansando, relajado, ¿sí o no? Así como en nuestras haciendas y todo eso, que nos recostamos en nuestros árboles de limones y todo eso, así, cha. Claro. Entonces así estaba Isaac Newton, Sir Isaac Newton, y entonces a él le cayó una manzana. ¿Qué hubiera hecho uno? Me pregunta, ¿qué hubiera hecho usted si le hubiera caído la manzana? La pues Manzana llorado, tan... Buena me la como. la pegado al árbol. Yo la voto, profe, yo le digo, hasta Tocó esa manzana tan... No, Ya, profe, me se como le la pegó a la manzana. manzana y y uno se come la Sí. manzana y ya, y No, paró de profe, yo contar. termino talando el árbol. La voto, profe, yo Vea, le digo, otro, No, si uno termina coge la talando el manzana, árbol. profe, y Susto. seguro la tiró a, se la tiró a alguien. pegarle al árbol. esto. Entonces, nosotros hubiéramos hecho eso. ¿Qué hizo Isaac Newton? Dijo, oiga, ¿por ¿Por qué qué la cayó? manzana se vino hacia abajo o hacia mí, hacia donde yo estaba?
y no hacia arriba. O sea, ¿qué es lo que hace que las cosas se caigan y no se suban? O sea, esa es la pregunta que él empezó a hacer con esa manzana. Él dijo, venga, pero debe haber algo, debe existir alguna cosa que permita que todos los objetos se vayan hacia abajo. Para nosotros actualmente es muy fácil, ¿cierto? Porque no es Claro. gravedad. Pero imagínense ustedes en la época de Newton. O sea, Newton fue el que descubrió y planteó la gravedad. Entonces, Antes ¿antes de qué eso era? era la fuerza de Dios. Exacto, ¿cierto? O sea, era como Dios quería que funcionaran las cosas. ¿Listo? Entonces, digamos que allí fue muy importante el anuncio. Y eso fue un proceso gradual, o sea, que nosotros creamos actualmente en la gravedad significa que fue muy aceptada esta teoría. Si hubiese sido aceptada otra teoría, pues creeríamos en esa posible teoría, en esa supuesta teoría, ¿listo? Profe, ¿Mm? si yo hubiese descubrido la gravedad, Descubierto. descubierto la Ah, gravedad, le pude haber llamado anime. ¿qué? Si yo hubiese descubierto la gravedad, descubierto la gravedad, pues yo la creé, ¿no? O sea, yo la descubrí, perdón. O sea, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿verdad? Sí, claro. Entonces le pongo anime a a Sí, la claro, gravedad. imagínate tú. La fuerza del anime es totalmente profunda y sí, claro. Lo que pasa, Chicos, hoy vamos a ver la teoría del anime. bueno, en la teoría del anime tenemos tres leyes. La primera, No eh, debería no porque ya se confirmó, ¿no? mm, sí, lo que pasa es que sigue en estudio, ¿no? Se sigue complementando. Entonces, la gravedad es una ley, ¿sí? La ley de la gravedad. Sin embargo, ahorita se están estudiando otras posibilidades, o sea, eso ya es un hecho, existe, está comprobado. ¿Mm? Pero digamos que en algunos casos se sigue tomando como teoría, no totalmente, o sea, hay unas leyes que sí se cumplen, pero en la globalidad la gravedad vuelve a tomarse como una teoría porque no se ha descubierto totalmente el funcionamiento de la gravedad. Y cuando digo no se ha descubierto totalmente las propiedades de la gravedad, me refiero específicamente a los agujeros negros y a los agujeros de gusano. Porque en el resto de la materia sí se sabe cómo funciona, ¿sí o no? Pero los Sí, agujeros obvio. negros y los agujeros de gusano no. Porque ni siquiera se sabe si existe por lo menos un agujero de gusano. No se sabe. Ya se sabe que existe agujeros negros y ya se tomó una fotografía de uno, ¿sí o no? Que los agujeros negros son de todo Menos falso. menos negros. Los negros. Es que ellos... Esto. Porque hacen un haz de luz, ¿no? Alrededor de ellos absorben la luz y entonces hay algunos rayos de luz que ¿No ven los alcanzan. agujeros negros absorben Ah, no. la luz? Sí, claro. O sea, yo le quiero explicar. La luz es lo más rápido que se conoce, ¿no? O sea, Sí, yo quiero explicar eso. hágale pues. O sea, es que un agujero negro tiene resto de gravedad más fuerte, entonces la luz intenta salir y como que le dice venga para acá y crean esos, como, ¿cómo se dice? Ayúdeme, papá. Como un tipo de arcoíris, pero no. Con la luz, ¿sí? Haz. No sé si es haz. Un haz de luz, sí, un reflejo. Eso. Reflejo. No reflejo. Sabes que la luz intenta escapar y el agujero la jala por la gravedad, entonces afuera del agujero hay resto de luz. Y pues dentro del agujero, O pues, sea, es una pronto batalla está infinita salir y Betty la entrar. fea. O sea, la luz dentro del agujero negro. Yo no entiendo, pero el No. agujero negro y la luz pelean. Exacto. Es una guerra. Sí, claro, porque como es tan rápida, ¿no? La luz intenta salir y también intenta, digamos, Absorberla. como seguir un rumbo, un camino. Pero como la fuerza de gravedad es tan fuerte, la dobla. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes han visto la fotografía del agujero negro, ¿sí? ¿No? Claro, Obvio. profe, usted Sí, no la sí, mostré sí, como sí. 257 veces en Hasta el la colegio. vi modo Bueno. anime, profe. ¿Usted se ha visto la foto del agujero negro modo anime? ¿Qué? ¿Qué foto del agujero negro a modo anime?
hay No. una foto de anime del agujero negro modo anime. ¿Anime? Búsquela. Y anime, dibujado como un personaje de anime, el agujero negro. Búsquela, profe, Ok, agujero negro anime. ok. No, casa, ya te me cuidas. Si no Eh, aparece, pues estafa. ¿Sí, profe? Mire El todo eso. agujero negro es una waifu. ¿Waifu? ¿Qué es eso? Sharingan. Es como la chica que te gusta, pero si le decimos en modo anime, waifu. En modo anime. O Otaku. sea, La que te es atrae. esta, es esta. Otaku. Profe, la que te Hay atrae. varias, profe, hay varias. Entonces, mire, bueno, expliquémoslo Sí. con esta. Hagamos de cuenta que el Esa cabello. huele mal. ¿Qué? Es la luz. El cabello es la luz. Que el cabello es la luz, ¿cierto? Y entonces miren el agujero negro acá en el centro, la está absorbiendo y genera La órbitas está mechoneando. de la luz. O sea, la luz empieza a orbitar alrededor de este agujero negro y después ingresa. Entonces cuando hablamos otra vez de la teoría o de la gravedad como esta teoría, es porque digamos hay unas propiedades allí que todavía no se conocen y que va a ser muy difícil conocerlas. Es muy difícil conocerlas porque no se puede ir hasta ese lugar. No, o sea, es muy complicado. ¿Sí? Espérenme un momento, chiquillos, que les voy a enviar el ID a Xiomara, que nos va a dar una información, ¿listo? Para que se conecte a la Dale, reunión. profe, con gusto. Te esperamos. Uy, qué amabilidad, Ala. Dale, profe. Ay, Acá profe, no. Hola, me dijeron de buenas. Así, con mucho gusto, por supuesto. Claro que puedes hacerlo. Literal, literal. Al fin de cuentas Y es si tu, suena una tía. Suena una tía. al fin de cuentas es tu propio espacio pequeño. ¿Cómo invito gente acá? No sé. No me con acuerdo. hack. Pero los- Profe, ¿tú vas a participantes? Sí. Dele a copiar y dirección abajo, de la página web. y Copiar abajo dirección de la dice, página. bueno, como quieras. Dijo la tía. Yo lo hago como que voy a participantes y abajo dice invitar. Sí, profe. Ah, ya vi. Y ahí, invita lo que quieras. Copiar invitación. Chan. Profe, aunque también puedes hacerlo desde la pantalla esta de inicio blanca y ahí te dice invitar. No, Ya, arriba. Ya lo logré, ya, calmaos. Momento. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces estábamos hablando de estos agujeros negros, ¿cierto? ¿Por qué mezclamos la cuestión de los agujeros negros con los átomos, con la tabla periódica? Pues resulta que en la época, obviamente, de Albert Einstein, antes de Albert Einstein, eso estaba separado. Por un lado iba la química, por el otro la física. Después de Albert Einstein se crea algo que se llama la física, ¿qué? Cuántica. Cuántica. O sea, sí, Cuántica. la física con química se conoce como física cuántica, ¿listo? O sea, la física cuántica es esta física que va a estudiar el mundo a partir de los átomos. Entonces se dieron cuenta que los átomos están funcionando, ¿cierto? Están funcionando como, como si fueran los planetas. No tal cual, pero sí muy parecido, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver esta cuestión de la física cuántica, pues entonces todo se cambia porque ven los agujeros negros, los plantean, ya después llega Stephen Hawking y plantea ya la teoría de los agujeros negros como tal, ¿sí? Y digamos que eso permite que se tenga digamos, una nueva versión, una nueva posición del universo. Entonces, el universo ahorita se estudia desde el átomo para entender cómo es que funciona el resto del universo. Entonces, la tabla periódica que nosotros estamos viendo ahorita va a ser muy importante porque nos va a decir
qué propiedades tienen los átomos. Es decir, qué propiedades tiene ¿la qué? La La tabla. tabla periódica. Ay, Dios, no. Perdón, ¿La profe, materia? repita, es que me entretuve. La materia. Muy bien, la materia, gracias. Gracias, Pérez, por salvarnos. Que no sea nada. ¿Se alcanzó a escuchar el calvazo que me metí? Profe, usted sí Sí, tiene profe. razón, Póngalo en no cámara, tenemos profe. adora. Póngalo en cámara y lo vemos. Hasta al revés y todo, vea. Oh, Entonces, Pero, profe, es un error que tuvimos ahí. ok. Lo que dijimos ahorita. Lo que nos está diciendo la tabla periódica, o sea, acuérdense de los alquimistas. Los alquimistas creían y querían encontrar Profe, yo soy un alquimista Papi, en pero Skyrim. y yo no así, papi, pero eso pasó en la Edad Media. Papi, ¿cómo así? ¿Eres alquimista en qué? En Skyrim. ¿Qué es eso? Ya sé, ya sé cuál es, ya. Skyrim. Profe, ¿por qué todos voltean la cámara? Ah, bueno, es que los que somos cool giramos la ¿Quién cámara. dijo eso? Un amigo, no te voy a decir quién. Voy a mantener su nombre anónimo para que él algún día pueda llegar a ser cool. ¿Qué? Fui yo. ¿Sí o no, Calderón? Algún día. Bueno, entonces miren. Todos sabemos quién fue. Bueno, ya. Vamos a ver que la tabla periódica empezó a organizarse de esta forma. O sea, todos la hemos visto, ¿sí o no? Todos hemos visto esta forma, que es toda rara. Pero esta forma no es de gratis. O sea, alguno podrá decir, venga, ¿y por qué no hicieron una tabla? ¿Por qué no hicieron una tabla? Y ya, ¿cierto? Y pusieron eso todo rectico y cuadriculado y todo. Pues resulta que se dieron cuenta que esas propiedades y la mejor forma de organizar las propiedades de la tabla periódica era con colores, con filas y con columnas, ¿cierto? ¿Cuáles son las columnas? Las de la izquierda y la derecha. ¿Qué? ¿Las columnas cuáles son? Las verticales. Muy bien. Las verticales. Columnas. Ah, ¿Se acuerdan de la columna vertebral? Sí. Ah, listo, recibe su nombre porque es vertical. Ahora, si me acuesto se vuelve fila, la fila vertebral. No van a empezar a decir eso. Uy, profe, es que si me pongo de pie es la columna vertebral y si me acuesto es la fila vertebral. No pasa así. Ahora, dime. Una pregunta, no es del tema, pero te iba a preguntar que tú con qué plataforma o con qué programa tú grabas cuando tú grabas pantalla o algo así. Con el mismo Zoom, Sí, le da a grabar o la pausar. o sea, el Zoom me da la opción Pero digamos, cuando tú nos subes algo explicándonos un trabajo y estás grabando la pantalla, ¿también lo haces con Zoom? Sí, Ah, ok, dale, gracias. sí, también lo hago con Zoom. con Movie Record también, profe, se puede. ¿Con qué? Movie Record. Tiriri. Ah, bueno, sí. Pues yo tenía otro programa, pero pues es que si el Zoom me lo deja y me deja el video ya sencillito para subirlo, pues genial. Entonces, miren, tenemos lo que estoy señalando son ¿qué? Filas, no. Columnas. Este man, Por eso dije, porque dije no, columnas. Columnas, profe. pero otra vez mi reacción. Profe, tiene la cámara volteada. Sí, no, pero... No, de verdad. Uf, Ay, Dios. Otra vez. Otra vez. Dice que tiene la cámara volteada. Ay, acabo de decir que los cool tenemos la cámara volteada. Pasa con es no es cool. Entonces, School de séptimo, güey. vamos a ver. Nadie entiende esta moda, profe. Nadie es cool como nosotros. Ahí es cool. Yo soy celular, no puedo, profe. No me parece, no quiero. Raro. Pues volteé el celular. Yo hice una pregunta. Mire. Bueno, ya, estamos en clase. Silencio, más por favor. Muchas gracias. Ay. Apaguen las cámaras y prestemos atención al profesor.
Mejor profesor del mundo. ¿Listo ya? Entonces, Casallas, esto que estoy señalando son... Columnas. Muy bien, No. columnas. Porque son verticales. Obvio. Listo. Y si yo señalo estas, son Filas. 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 Listo. Hemos aprendido algo nuevo el día de hoy. Aprendimos que era una fila y aprendimos que es una columna. Eso les servirá mucho en Excel. Algún día cuando manejen Excel y le pregunten el Excel, ¿quiere recortar la fila o la columna? Y usted queda así como en pánico. Creo que Uy, estamos viendo Excel. Estamos viendo Excel. En tecnología. Sí, yo lo sabía por Excel cuando era pequeño. bueno, y entonces porque ahorita estaban diciendo, sobre todo Casallas, es que es una fila. No, papá. Profe, por eso dije, no, columnas, me había confundido, chinazo. Ah, listo, chinazo. Ah, Pero siga. Listo. Entonces, las filas, ¿cierto? Las vamos a llamar periodos, ¿listo? Y los periodos me indican el número de orbitales que tiene, ¿cierto? Esos átomos de ese nivel. Es decir, si yo estoy hablando del periodo 1, ¿cierto? Quiere decir que está el núcleo y alrededor del núcleo hay solo un orbital. ¿Listo? Si yo hablo del periodo 2, quiere decir que está el núcleo del átomo y hay uno. Qué pena mi pulso, pero pues es que es re difícil. Y 2. ¿Listo? Los orbitales. Y entonces, si hablo del nivel 3, quiere decir que hay ¿qué? 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, el último me quedó tremendamente bueno. Y así hasta llegar al 7. ¿Listo? Ya ahorita les explico qué es esta cosa que hay acá afuera. ¿Listo? Y así hasta llegar al 7. Es decir, pueden tener hasta 7 niveles. ¿Listo? Acá me dicen, ¿vas a descargar Apex? ¿Dónde se juega Apex? No sé. Ahorita hablamos de Apex. Profe, esos que están ahí abajo son los que no se han terminado. No, Sí, esos ya están. No se sabe Ah. completamente. La región F. No, esos ya están descubiertos porque pues ahí está el plutonio, el uranio, ¿cierto? Ahí están, que son radioactivos. Lo que pasa es que estos elementos tienen unas propiedades radioactivas. Entonces, ellos, o sea, hagan de cuenta que esta tablita, lo voy a explicar de una vez, hagan de cuenta que esta tablita, esta, está metida en estos espacios. Entonces, para que la tabla no quedara cortada, imagínense cómo hubiera quedado la tabla, donde hubieran metido esto acá. Les hubiera quedado un espacio re largo entre esto, ¿cierto? Y esta. O sea, entre estos dos espacios. Hubiera quedado esta tabla metida. Entonces dijeron, ahí sí dijeron como, uy, no, esto se ve muy feo, ¿no? Entonces metámoslo acá. Y además que estos elementos se llaman lantánidos. Todos estos de acá arriba se llaman lantánidos y los de acá abajo se llaman actínidos. ¿Listo? ¿Y por qué se llamarán así? ¿Por qué creen? Profe, otra vez, no entendí. Porque así le pusieron. No. Porque los primeros, los de la tabla. porque son los más nuevos en descubrirse, ya habían creado la tabla toda bonita. Mira, y no todos estos que estoy señalando acá se llaman lantánidos. Miren, porque son todos- activos. todos estos se llaman lantánidos. Esperé a ver si puedo aumentar la cámara porque es que creo que están como muy ciegos. Ah, profe. Listo, ¿ahí se ve mejor? Sí. Ahora voy a volver a hacer la pregunta. Miren, acá se ve toda la tabla, ¿listo? Toda esa partecita de la tabla. Entonces, miren, estos de acá arriba se llaman lantánidos. Y estos de acá abajo se llaman actínidos. ¿Por qué creen que se llamen así? No lo sé. Uy, profe, me la pone. Deben tener todos un mismo elemento en común. Exacto. O sea, el primero, miren acá. Ahí voy. ¿Cómo se llama? Lantano. Lantano. Y Lantánido. estos de acá arriba se llaman lantánidos. ¿Qué quiere decir? Que son derivados De átomo. ese elemento. Eso sí. Exactamente. Se derivan de este elemento. ¿Sí?
Y por supuesto, con los actínidos, que son los de acá abajo, son derivados del actino. ¿Listo? Y son elementos radioactivos. A esto le vamos a llamar región F, pero bueno, ahí ya poco a poco vamos viendo las regiones, vamos a ir viendo cómo es que se organizan estas regiones, ¿sí? Y para qué sirven. ¿Listo? Porque esto va a ser muy importante. Esto va a ser exageradamente importante. ¿Listo? Dime. ¿Y de dónde salen algunos nombres de algunos elementos de ahí? Bueno, muchos nombres pueden venir de los griegos. Muchos nombres pueden venir de, pues, digamos, de planetas, por ejemplo, ¿sí? De ahí viene, miren, Uranio, Neptunio, Plutonio, ¿cierto? Americio de América. Curio, ¿quién descubrió el curio? Mercurio. Marie Curie. Marie Curie, ¿sí o no? Igual que el radio. Pero el radio le puso el nombre por la radiación, ¿no? ¿Listo? ¿Y quién lo descubrió? Einstein. Albert Einstein, ¿cierto? Por eso se llama el Einsteinio. ¿Listo? Y entonces miren que... No tenía miren, como mucha imaginación Einstein. no, pues es que si yo hubiera descubierto, o si descubro algún día ¿Qué le un pone? átomo, ¿José? el Miguelenio. Fue ¿El Miguelenio? Casallas. El papuenio. El papuenio. Uy, ese sería tremendo elemento, ¿no? Sí, profe. El más fuerte. O sea, sería el papu de papus de los elementos, papá. Sería el papu de papus de los elementos, ¿no? El papuenio. El papueño. Las cosas como son. Sí, señor. Entonces, miren que eso varía mucho. Quien descubre el elemento, le pone el nombre a ese elemento, ¿listo? Obvio, el papus. ¿Cierto? El paponio. Listo. Entonces, miremos que, ¿cómo le decíamos a las filas? ¿A las filas? Filas. Ay, Dios. En la tabla periódica, papi. Ya. ¿Cómo le decíamos? Periodo. Muy bien. Periodo. Eso sí. ¿Listo? Y a las columnas también las vamos a llamar diferente. ¿Listo? Esa es más fácil. A estas columnas le vamos a decir grupos. ¿Listo? Grupos. Y los grupos nos van a indicar cuántos átomos va a tener en su último nivel. Es decir, recuerden que el periodo me indicaba los niveles. Entonces, si está en el 1, quiere decir que tiene un... Solo átomo. ¿Sí o no? Muy bien. Sí. Un orbital, acá atrás. ¿Listo? Hay excepciones, obviamente. Pero, digamos, si yo encuentro, por ejemplo, uno en el grupo 7, acá, quiere decir que en el cuarto nivel, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, y en el último nivel tiene ¿cuántos electrones? 7. 7. Eso me dice el grupo. Es decir, el grupo me dice el número de electrones que tiene en el último nivel. O sea, en el último periodo. ¿Listo? Esto es lo que me dice. O sea, acá me está diciendo, está en el periodo 4, ¿cierto? O sea, en el cuarto nivel, tiene 4 orbitales, y en el último orbital tiene 7 electrones. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces, a medida que fueron estudiando la tabla periódica, se dieron cuenta que a medida que iba cambiando los electrones y a medida que iban cambiando todas estas sustancias, ¿cierto? Pues se iba cambiando la composición misma del átomo. O sea, el átomo iba cambiando. Y ahí se dieron cuenta de varias cosas muy importantes, como las siguientes. Entonces, lo primero, quiero que miren esto. Acá hay como una escalera, ¿sí o no? ¿Sí? Una pregunta. Dime. Es que dice que... no, ya entendí. Uf. ¿Qué? Ya. De pronto alguien No, tiene o sea, esa misma pregunta. Es que ahí...
¿Cómo? Si tú ves en mercurio, la H y la G tienen verde, ¿cierto? Sí. Están escritas así con verde. Y hay arriba dice que no metales y que los líquidos son de verde, pero ya entendí. Ujú. Ya. Bueno, se supone que el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. Sin embargo, hay otros metales que pueden llegar a ser líquidos en una temperatura ambiente de pronto un poco más alta, que es el cesio y el galio, ¿sí? Digamos, uno puede cogerlos con la mano y se derriten esos metales en la mano, ¿sí? Por nuestra temperatura corporal. Entonces, digamos que, claro, el mercurio es tomado como el único metal líquido a temperatura ambiente, pero si nosotros consideramos que hay, por ejemplo, países que cuando llegan al verano, pues estos metales están en temperatura ambiente con el verano, pero se derriten y quedan en estado líquido, ¿listo? O sea, el más común es el mercurio, o sea, sí, obvio sí. ¿Listo? Pero digamos que dependiendo la transición de temperatura de un lugar, se pueden poner otros en temperatura ambiente líquidos. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces miremos acá algo muy importante para terminar, que ya llegó Xiomara. Entonces, estos de acá van a ser muy importantes para nosotros, para todos los seres vivos, los que llamamos los no metales. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya hemos visto cosas de ecología, cosas de la célula también, el año pasado veíamos algo, la próxima clase ustedes me van a decir por qué esto es tan importante. ¿Listo? Porque ¿Los no metales, profe? los no metales, sí. Obviamente nosotros tenemos muy importantes, o sea, sí, todos debemos tener fe, ¿sí o no? Si no tenemos fe, pues nos morimos, porque el hierro es el que transporta oxígeno y glucosa. Pero estos de acá, sobre todo, miren, estos que estoy acá señalando, van a ser necesarios para nosotros, totalmente necesarios. Y eso los vimos en algo el periodo pasado. ¿Listo? Sí, yo me acuerdo, profe. Es lo que nos Si compone. quieres se lo digo ya, profe. Dígalo. Es lo que nos compone, profe. Yo lo que No. medio me acuerdo. Sí, pero esto lo vimos en un tema específico el periodo Es pasado. lo que compone algo orgánico. Sí, ¿Sí? sobre todo el carbono, claro. Sí. Pero, Sí, sí, sí. ¿y esto qué? ¿Ciclos? Biogeoquímicos. Exacto. Mire, son los ciclos biogeoquímicos, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del oxígeno, ciclo del fósforo, ciclo del azufre. Ya, ahí está. Pero vamos a ver por qué más son importantes. ¿Listo? Chomi, ¿estás allí? Sí, aquí estoy, Miguel. Listo. Quedan 2 minutos de esta reunión. Si quieres, la corto y vuelvo a crear una. Ah, bueno, si para quieren. que no se corte. ¿Sí? Listo, está perfecto. Vale. Listo, chicos, volvemos a conectarnos, porfis.